Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Estamos con Ramón Alfonso Díez Aragón. Buenos días. Buenos días. Director editorial del Grupo Loyola Comunicación. Exacto. Un grupo perteneciente a la Compañía de Jesús, que habéis aglutinado distintas editoriales, Mensajeros, Salterre, más una serie de revistas. Sí. Los compañeros fuimos trabajando desde anteriormente, pero la unión se produjo hace 4 años y efectivamente bajo el paraguas del Grupo de Comunicación Loyola se encuentran Ediciones Mensajero, la editorial Salterre, el Grupo SJ Digital y después la dirección de contenidos con el Taco del Corazón de Jesús, una docena de revistas, etcétera. Es decir, es un grupo en el que el equipo que lo formamos nos sentimos orgullosos de pertenecer a él y de trabajar en él. En un momento clave en la historia de la Iglesia, con el primer Papa jesuita, que para los que trabajáis con la compañía tiene que ser algo fantástico. Sí, el Papa Francisco ha sido una bendición y un regalo, naturalmente para la Iglesia, pero especialmente, de una manera especial, para la compañía. Y para nosotros en concreto, pues, ¿qué voy a decir? Si en el primer Ángelus recomendó un libro publicado por Salterre, La Misericordia, del cardenal Casper. Un libro que después ha llevado a muchísimas otras cosas, porque el Papa habló de ese libro y hoy estamos a punto de terminar el año de la Misericordia, que no es un fin en sí, el del año, quiero decir. Efectivamente. Porque la misericordia sí que es un fin en sí en la vida de todo cristiano. En efecto. No sé si conoces un poquito los momentos previos a... Cuéntamelo, porque la anécdota de Casper con el entonces cardenal Bergoglio es sumamente interesante. Pues en el 5 de marzo de 2013 el cardenal Casper cumplía 80 años. Me resulta fácil recordar la fecha porque coincide con el cumpleaños de mi padre. Y desde el Instituto Casper en Fallendar, en Alemania, nos habían invitado a asistir al simposio que se celebraba ese año. Nosotros habíamos publicado la primera edición del libro La Misericordia en noviembre de 2012, pero los primeros ejemplares se los entregamos al cardenal Casper con motivo del simposio. Y el director del Instituto Casper, el padre Agustín, que estaba allí presente, le dijo al cardenal: lleve estos ejemplares en su maleta a Roma y entrégueselos a algún cardenal hispanohablante. Bueno, en un encuentro casual en la casa de Santa Marta, en la que las habitaciones del cardenal Casper y el cardenal Bergoglio estaban frente a frente, Casper le entregó a Bergoglio un ejemplar de la Misericordia y, conmovido, Bergoglio dijo: «Misericordia, questo è il nome del nostro Dio». Casper comentaba hace unos días que en la antropología semítica el nombre es la persona, y decir que Dios es misericordia es que en su misma entraña, en su ser, en su esencia es misericordia, y eso designa el nombre. Le pedimos para la nueva edición de La Misericordia, publicada el año pasado, un nuevo prólogo a la edición en lengua española, y el cardenal Casper narra esto y dice no solamente la sorpresa que supuso para él que en el primer Ángelus, es decir, el 12 de marzo, al domingo siguiente de lo que hemos relatado, el Papa dijera: «El libro del cardenal Casper sobre la misericordia me ha hecho mucho bien», sino que después convocar el año de la misericordia, que, como dices, no termina con el 20 de noviembre, ni mucho menos de este año, sino que es una llamada para toda la Iglesia, para todos y cada uno de los cristianos, ¿no? La misericordia vivida por cada cristiano puede cambiar el rostro del mundo, tan necesario en estos días. Estamos hablando del Papa actual, de Francisco, pero venimos a hablar hoy del Papa emérito, de Benedicto XVI. Cierto. Mensajero, el Grupo de Comunicación Loyola ha conseguido el último libro de Benedicto XVI, las últimas confesiones, no sé si llamarlo el testamento de Benedicto XVI, pero en cierto modo sí que lo parece. Últimas conversaciones con Peter Sibal, que es su periodista de cabecera, que publicáis en España, no sé si en todo el orbe español. Sí. Tenemos los derechos para la publicación en lengua española en todo el mundo. ¿Cómo se consigue los derechos de un libro como este? No ha sido fácil. En otras ocasiones nosotros tomamos la iniciativa de pedir el PDF porque sabemos que se va a publicar un libro que va a tener importancia o cierta relevancia, o se espera que la tenga,
Pero en esta ocasión la agencia literaria nos envió a nosotros, como a otros muchos grupos editoriales, nos envió la noticia de que se iba a publicar este libro. Inmediatamente lo pedimos, tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad en el que nos comprometíamos a dar a conocer la noticia solo a las personas estrictamente necesarias. Ese mismo día recibimos el PDF, al día siguiente convocamos el consejo editorial y todos los miembros unánimemente teníamos claro que este libro interesaba al grupo de comunicación Loyola. Y a partir de ahí el proceso la negociación no fue fácil, pero una vez que nos concedieron los derechos, inmediatamente comenzó el proceso de traducción. Y el trabajo de traducción, de edición, en coordinación con el resto de editoriales que publican en distintos países, ¿ha sido fácil? En este caso, nosotros teníamos claro que interesaba tener el libro a la venta lo antes posible, pero también con las garantías de una traducción fidedigna y de calidad. Y contamos con la colaboración de José Manuel Lozano Gotor, un traductor excelente, que además lo ha traducido en Berlín, porque él estaba durante los meses de agosto y septiembre en Berlín. La comunicación en todo el proceso de la traducción ha sido muy fluida, porque las peculiaridades estilísticas del periodista, de Peter Sibal, son notables y no era fácil traducir determinadas frases. José Manuel ha ido introduciendo entre corchetes aclaraciones para que los lectores no tengamos dificultad en la comprensión del texto. Y estamos convencidos de que es una edición de gran calidad. ¿Es un estilo el de Sibal de pregunta-respuesta o es un estilo también valorativo que introduce su propia visión y no solo la del personaje? Sí. Sibal es un periodista independiente y él, aparte de que lleva la relación con Benedicto, con Ratzinger en su momento, viene desde 1992, son muchos años, y no se limita a una entrevista, digamos, de cierta distancia. Al contrario, trata de entrar a fondo en los temas, insiste, por ejemplo, un tema concreto que puede llamar la atención. Pero el cardenal Bergoglio no se encontraba entre sus candidatos para ser elegido como papa. Y Benedicto dice, bueno, es cierto que no se oía hablar de él en el momento del cónclave. Dice, bueno, pero sí se oyó hablar de él en el cónclave anterior en el que usted fue elegido sumo pontífice. Dice, bueno, pero a mí personalmente me ha alegrado la elección de Bergoglio. Le dice, pero ¿tuvo usted conocimiento directo? Dice, pues en ese momento estábamos frente al televisor cuando Francisco fue elegido y él se presentó, pero inmediatamente tuve noticia de que él había intentado comunicarme en primer lugar el resultado de la elección. Curioso que no se pudieran poner en contacto, ¿eh? Estaba viendo la televisión, entonces no pudo atender la llamada telefónica de Francisco. Y le insiste el periodista, bueno, pero ¿qué le parece que apareciera de blanco en el balcón de San Pedro? Y Benedicto, a mí lo que me conmovió fue que rezara por la gente, que pidiera a la gente que rezara por él, que rezara por mí, la cercanía a todos los que estaban allí presentes. Porque el libro tiene dos aspectos, bueno, tiene muchos aspectos interesantes, pero hay dos que a mí me han llamado especialmente la atención. Uno, hablaremos si quieres del después, que es un primer libro en el que un papa hace balance crítico incluso de su pontificado, y otro, la sensación que se trasluce de la lectura, que aquellos que piensan que estamos hablando de un cisma soterrado en la Iglesia, de dos papas, de dos iglesias distintas, no es así. Ni mucho menos. Una realidad totalmente diferente. Sí. Le pregunta Sebald si en alguna ocasión Francisco le ha consultado, entonces le dice que sí, que efectivamente antes de publicar la entrevista exclusiva en la Civiltà Católica, Francisco le dio a conocer de qué se trataba, pero Benedicto dice, prefiero que no me involucren. O sea que él sabe, él está a disposición. Y hay un dato muy curioso. En el último discurso de Benedicto a los cardenales, él les dice, entre ustedes se encuentra el que será elegido el próximo papa.
y ahí dice, improvisa una frase que no tenía escrita. Desde este momento prometo mi obediencia incondicional. Es cierto, recuerda aquella frase. Claro, es una garantía de, digamos que en el eslabón de la sucesión apostólica, en la cadena de la sucesión no hay ningún eslabón. Porque no hay... la renuncia de Benedicto es algo que será estudiado, y con más tiempo apreciaremos realmente la relevancia del hecho. Pero nadie puede negar que ha sido un hombre muy coherente y un papa muy coherente, y está siendo un papa emérito muy coherente con todo lo que ha defendido y lo que ha querido. Y fundamentalmente esa continuidad, la Iglesia no es solo este momento presente, sino que estamos construyendo un camino desde Jesús, como seguidores del resucitado. Ciertamente, en diferentes lugares del libro insiste Benedicto en que el drama de la humanidad es la pérdida de Dios en el horizonte del ser humano. Y que el drama de la Iglesia es la pérdida de la fe en Dios, de la fe vivida en Jesús de Nazaret. Desde luego en su producción teológica hay un dato curioso, porque Sebald llega a afirmar que Benedicto no tiene una producción teológica propia, que él lo que hace es decir de forma nueva todo lo que es la gran tradición con mayúscula de la teología católica. Bueno, es evidente que la producción de Benedicto, de Ratzinger Benedicto, es impresionante, no cabe duda, ¿no? Pero digamos que un núcleo, un eje en torno al cual gira la producción teológica de Ratzinger Benedicto es el diálogo entre la fe y la razón, y sobre todo la necesidad de expresar y de transmitir esa fe de 2 milenios con un lenguaje comprensible, accesible para el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy, y al mismo tiempo que dé respuesta a la situación del mundo. Es decir, en un mundo atravesado por conflictos, por guerras, por injusticia, opresión, necesita la respuesta de la fe. Y si Dios sigue desapareciendo del horizonte, y sobre todo del horizonte del mundo occidental, al mundo le esperan más conflictos, más guerras, más desgracia. Sí, es cierto que muchas de las cosas que se apuntaban en el pontificado de Benedicto XVI, tanto a nivel de Iglesia como hacia afuera, el drama de la inmigración, la pederastia, esa guerra mundial a trocitos, estaban muy apuntadas en tiempos de Benedicto y se han como explotado en el pontificado de Francisco. Decíamos antes que una de las cosas que a mí sí que me habían llamado la atención es eso, el hecho de que un papa haga balance crítico de su pontificado. Como estás demostrando en la entrevista, te conoces al dedillo el libro, no lo queremos destripar, ya se han contado algunas cosas en medios de comunicación, pero respecto a ese balance, ¿qué es lo que más te ha sorprendido como editor y como lector? Sí. La humildad con que él escribe, el hecho de que diga expresamente el periodista que es un libro aprobado, porque nos consta que otros editores se han presentado a Benedicto para que autorice determinadas biografías o escritos. No consta que él lo haya concedido. Esto es algo que Benedicto XVI quiere que se sepa. Lo ha leído y lo ha aprobado, y además Sebald insiste en que no lo ha corregido. Es decir, dice, a diferencia de otros políticos que los entrevisto y después quieren enmendar y corregir. Es un gran mal esto de las biografías autorizadas, porque en muchas ocasiones los protagonistas castran en buena medida el contenido. Efectivamente, y entonces en el libro te encuentras que Benedicto dice: me hubiera gustado estar, con otras palabras, más cerca de la gente. Quizá uno de los puntos débiles de mi pontificado sea que no he tenido el dinamismo necesario en las audiencias para llegar mejor al corazón de la gente. Bueno, son gestos de humildad que honran sin duda, y que hacen de ello, en las reseñas alemanas, que se han publicado ya muchas, en varias de ellas se dice que es un documento histórico, no solo porque por primera vez en una institución bimilenaria un pontífice hace balance, sino porque lo hace de una forma tan personal. Con respecto a los 3 libros que ha publicado con el periodista, el propio Sebald insiste, ¿no? Es el más personal, el
el que tiene más contenido. Y eso mismo que dices Sí. tú, de esa humildad en reconocer, de alguna manera también está... Yo creo que no es casualidad que salga ahora, 3 años Sí. después, también de haber comprobado cómo está funcionando el pontificado de su sucesor. Sí. Porque buena parte de las críticas que él mismo se hace tienen que ver con esa fuerza, esa potencia, Sí. ese raudal de energía y de decisión que tiene Francisco. Probablemente Francisco es Sí. la parte de que Benedicto hubiera querido tener para poder llevar Sí. adelante, porque tampoco hay que olvidar Bueno. que Benedicto XVI es sin Benedicto XVI, sin su pontificado, sin alguna de las cosas que Sí. él comenzó a dejar sembradas respecto a la tolerancia cero contra los abusos sexuales, Ujú. respecto a una mayor autenticidad en el vivir en la iglesia, con dos estilos completamente distintos, eso es cierto. Ujú. Pues no podríamos probablemente entender la iglesia que toma Francisco es la iglesia que deja Sí. Benedicto. 3 cosillas a medida que te me iban recordando. Una, le pregunta, se dice que cada papa es corregido por su sucesor. Le pregunta, ¿en qué es corregido Benedicto por Francisco? Y precisamente insiste en eso, en ese don de gentes, en esa cercanía, en esa proximidad, ¿no? A las personas con las que se encuentra. Y en otro lugar, hablando de pues este dinamismo de Francisco, el propio Benedicto dice: yo no tenía fuerzas para estrechar 200 manos en una audiencia, o bueno, pues Además, de hecho, una de las razones de la renuncia es, después de volver de un viaje, se da cuenta que al año siguiente tiene otro viaje a Brasil, que son entre ida y vuelta 20.000 kilómetros más, Claro. más efectivamente, lo la falta de intenso que son las fuerzas JMJ. insiste. Y como decía, el libro está lleno de sorpresas para el gran público. La mayoría no conocemos buena parte de la información que se encuentra aquí. Pero 2 detalles más. Una, ahí estamos hablando sobre todo de su pontificado, pero el libro arranca desde el hogar familiar, desde la infancia. Sí. Con 17 años, Ratzinger deserta del ejército sí. nazi en un momento en que la deserción estaba castigada con la pena de muerte. Ujú. O, por ejemplo, encuentra que en el 94 perdió la visión del ojo izquierdo. Yo no lo conocía, Yo, no lo es la sabía. primera noticia. Bueno, pues digo, por picar la curiosidad de los Ajá. lectores, van a encontrar otros muchos detalles como estos. Vamos a dejar de hablar de Sí. los detalles del libro para no hacer más spoilers. Bueno, pero son más de 300 páginas, hay mucho más. A mí ciertamente me has dejado con ganas de releerlo con Sí. muchísima más tranquilidad, más allá de la Ujú. la urgencia para la entrevista. ¿Tendremos más textos de Benedicto XVI? Bueno, hay un momento, claro, tengo que contestar con lo que dice el libro, ¿no? Sí. El periodista... Y con tu opinión. Sí, el periodista le pregunta... Sí, la voy a dar. Bueno, pero se sabe que usted ha escrito notas y quizá algún diario. Dice, diarios no. Dice, pero cuadernos de notas sí. Y contesta Benedicto, ciertamente, y estoy a punto de destruirlos. Y dice Sebald, ¿por qué? Eso sería... Y contesta Benedicto, una merienda de historiadores. O sea que consta, él Una dice que lo va a merienda de destruir. historiadores. Pero se conservan más de 30.000 cartas de Ratzinger Benedicto. No sé en qué momento eso se pondrá a disposición o qué decidirá él, porque ha redactado un Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ha redactado varios testamentos Ratzinger Benedicto, y el último recientemente, bueno, ya... Es decir, nos estás dando muchos titulares, ¿eh? Hay una cosa que no sé si hay aparece muchas en el libro, sorpresas, sí. que sí que aparece en algunas de las entrevistas de Peter Sebald, que es esa... no sé si llaman la relación, claro, ese enamoramiento, esa relación que tuvo o que sintió en su juventud Ratzinger. No sé si, creo que no aparece en el libro, pero él sí lo aborda en una de las entrevistas. ¿Relación con una mujer? Sí. Sí, nada, en el libro no entran en profundidad en ello, entonces... Quién sí. sabe si en esas cartas encontraremos algo. puede Pero bueno, haber... eso Sí. va mucho más allá de lo que estábamos hablando. Hemos Sí. comenzado hablando de Francisco y de esa palabra mágica y de ese libro que no se entregó por casualidad. Yo estoy convencido que muchas de las cosas que suceden en la Iglesia y en el mundo no suceden por casualidad, sino por causalidad. Sí. Casper entregó a Bergoglio en el cónclave su libro sobre la misericordia que publicasteis, y ahora
O sea, que esta es la sorpresa que les teníamos reservada. La unidad en Jesucristo, el último libro Acabamos de de publicarlo. Que acabáis de publicar. Novedad de este mes. Háblanos un poquito de Estamos publicando la obra completa del Cardenal Casper. Son 18 volúmenes. En la edición alemana aparecen aquí en la solapa, en esta. ¿Sí? Hemos publicado ya 8 y los escritos de ecumenismo se han recogido en 2 volúmenes. El primero era Caminos hacia la unidad de los cristianos. Y aquí, en este, están recogidos los diálogos con la Iglesia protestante, con la Iglesia anglicana, la Iglesia ortodoxa y las iglesias protestantes y libres. Son escritos redactados a lo largo de más de 40 años y posiblemente sea, si no el mayor, uno de los mayores testimonios de el fruto de estos diálogos y el desafío y lo que se necesita para avanzar en los diálogos. También más semana el Papa se reunía con Justin Welby y firmaron una declaración que a mí me sorprendió mucho porque eran muy claros en lo que les separaba, muy concretos además, y dejaban caer un nuevo estilo que a mí me parece sumamente interesante, que la unidad de las iglesias no es única y exclusivamente una unidad de institución en torno a una figura, en torno a una serie de normas, sino que fundamentalmente es una unidad de acción y de testimonio. El Papa creo que hablaba ayer de oración, misión y testimonio. Y es fundamental entender que la unidad, como dice el título, es en Jesucristo y en su Evangelio y en su modo de entender la palabra de Dios. Yo creo que eso es sumamente interesante para construir y para que el objetivo final pueda ser o no la unión física de las iglesias, pero sí que los hermanos en la fe, que también lo contéis en la solapa, seamos realmente uno en esa misión de construir un mundo nuevo. Sin duda, sin duda. El Papa Francisco, no recuerdo si literalmente, pero habla, la idea, unidad en la diversidad. Es decir, universidad no significa uniformidad, no significa que los demás tengan que volver a la Iglesia Católica para participar exactamente. Que retornar a Roma como un camino de penitencia, porque es una derrota. Esa dinámica del lenguaje es una dinámica de... Muchos han insistido en que el hecho de que Francisco se presentara como obispo de Roma fue un gesto profético que impulsó de alguna manera también los diálogos. Y el presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos fue Casper, el actual es el cardenal Kurt Koch, y él insiste mucho precisamente en esas dimensiones que has dicho y también en el ecumenismo espiritual, es decir, el alma del ecumenismo es la oración, la unión que se produce porque realmente compartimos y comulgamos en el mismo Jesús, ¿no? Si eso se produce, el fruto será una unión que se manifestará también después en todas las dimensiones de la liturgia, de la pastoral, de la vida de la Iglesia. Ya no empecemos la casa por el tejado, sino por la tierra, la misma raíz, por nosotros mismos. Ramón, ha sido un auténtico placer. Para mí también. Esperemos tener más ocasiones de poder charlar y seguir hablando de esos magníficos libros que estáis haciendo. Y bueno, y también próximamente felicitar a una de las patas de Loyola, que es la revista Mensajero, la decana de las revistas en castellano, 150 años. 150 años, la revista de más edad de las publicadas en lengua española, sin solución de continuidad, es decir, publicada en estos 150 años que celebramos en el mes de noviembre. Pues un auténtico placer, estaremos ahí y os recomendamos a nuestros lectores la compra y la lectura de Últimas Conversaciones con Peter Sibald de Benedicto XVI, que no dejará a nadie indiferente. Yo creo que les hemos dejado unas pildoritas para que terminen de escucharnos y vayan a comprar el libro. Solo hemos abierto el apetito, el libro da mucho más de sí, más de 300 páginas dan para mucho, con muchas sorpresas. Quien esté abierto a las sorpresas va a disfrutar con el libro, no hay que dejar de estar abierto a las sorpresas. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, Jesús. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Buenos días.